el arcismo se está jugando el todo por sus prorrogados. Entonces, ¿cómo se jugó? Con el método paramilitar. Introdujo al Parlamento a decenas, si es que no cientos, de personas ajenas a la actuación parlamentaria, gente de los grupos de choque, fueron atacadas, Cachito, con una violencia salvaje y saltó 2 veces sobre el pie adolorido de la diputada Campero, rompiéndole los ligamentos. Esto es muy grave. Entonces vino la violencia, los ataques. Cuando se dieron cuenta que por la vía de la violencia no iban a conseguir una mayoría, optaron por el soborno. Lo que tú dices, Cachito, es cierto. La fuente que tengo, las fuentes que me han comentado desde el Parlamento, es que 15 diputados de Comunidad Ciudadana se pasaron al oficialismo. 15. Y por eso es que ya no necesitan desalojarlos y obtienen mayoría. Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos, bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Cacho Herrera se encuentra en Cochabamba y desde allí empezamos el comentario sobre lo acontecido esta madrugada, la aprobación a la mala de 2 créditos. Cacho, adelante. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos comenzando marzo, 1 de marzo, con noticias de último momento. Después de la violencia que hubo en la Cámara de Diputados, esta presión enorme que ejerció el arcismo con cierre del hemiciclo, la encadenada de la puerta de acceso al hemiciclo parlamentario, todo lo que se ha visto en las últimas horas y que ha sido noticia mundial, Amalia. Varias agencias internacionales reflejaron lo que pasó la pasada jornada en la Cámara de Diputados. Bueno, esta madrugada aprobaron ya 3 de 7 créditos. Esta madrugada han aprobado 2. Más o menos ya van por los $332 millones de los 750 que tienen que aprobar. Se aprobó un crédito por $56 millones del Fondo Plata para la construcción del pavimento de Faja Norte y Yapacaní, y se aprobó también un crédito por $100 millones para la atención de emergencia del COVID-19. Es un crédito que estaba un poco retrasado ya hace bastante tiempo, más el crédito que se aprobó la semana pasada de $176 millones para el tramo de Confital y Bombeo en la doble vía Cochabamba-Oruro. Entonces ya vamos por los 332. Están en tiempo y materia, es una sesión por tiempo y materia. Les faltan 4 créditos externos y no se sabe si después de esto van a aprobar las leyes 073 y 075. Toda esta cuestión bochornosa que antecedió a lo que son las votaciones, de alguna manera ahora están en calma. Y lo extraño, Amal, es que hay mayoría, están votando por mayoría. La diputados de Comunidad Ciudadana han denunciado que están corriendo maletines azules, porque extrañamente están apareciendo los votos para la aprobación de estos créditos, y diputados de la oposición están diciendo que están comprando conciencias porque el voto es secreto, nadie sabe por qué están votando. Entran a una especie de recinto, marcan una boletita, salen, depositan en una urna y por tanto ahí están apareciendo la votación mayoritaria para estos créditos. El procedimiento es muy importante, Cacho. Esta violencia ejercida, esta violencia fascista, paramilitar, ejercida dentro del Poder Legislativo, que es una institución la más democrática de todas, es el sello del arcismo, del autoritarismo. A ver, ¿qué es lo que se está discutiendo? Los créditos, sí, en segundo plano. Lo que se está discutiendo es aprobar los créditos para luego no discutir el tema de la prórroga de los magistrados.
Cuando el arcismo tenga aprobados los créditos, cerrará la discusión y el debate sobre estas dos leyes con textos cortísimos para ratificar el texto constitucional, es decir, hay que hacer leyes para ratificar la Constitución y señalar que los magistrados que se han prorrogado son de facto inconstitucionales y que por lo tanto su actuación es nula. Eso no va a ocurrir. El arcismo se está jugando el todo por sus prorrogados. Y en segundo plano pone el tema de los créditos, que los necesita para hacer frente a esta escasez de dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo se jugó? Con el método paramilitar. Introdujo al Parlamento a decenas, si es que no cientos, de personas ajenas a la actuación parlamentaria, gente de los grupos de choque, para empujar, presionar, encerrar y secuestrar al Poder Legislativo, y lo lograron. Secuestraron al Poder Legislativo y las diputadas, porque en su mayoría eran mujeres que habían tomado la testera para no permitir el tratamiento de los créditos, buscando un cambio en el orden del día y discutir primero el tema de las prórrogas, resulta que fueron atacadas. Fueron atacadas, Cachito, con una violencia salvaje. La diputada Luciana Campero recibió un sillazo en el pie, que empezó a gritar de dolor, y mientras gritaba de dolor, la zapatilla de Luciana voló por los aires. Vino Calizaya, esta cachascanista que tiene el oficialismo, y saltó 2 veces sobre el pie adolorido de la diputada Campero, rompiéndole los ligamentos. Esto es muy grave. Entre tanto, golpes para aquí, golpes para allá. Hubo un primer intento de votación, que era lo que buscaba el oficialismo: desalojar a la oposición del hemiciclo, sacarlos para que solo el oficialismo en sala pueda hacer mayoría. Solo los oficialistas en sala necesitaban 61 votos, tener el quórum y luego ir a la votación y obtenían mayoría. Hicieron una primera votación y perdieron. Entonces vino la violencia, los ataques. Cuando se dieron cuenta que por la vía de la violencia no iban a conseguir una mayoría, optaron por el soborno. Lo que tú dices, Cachito, es cierto. La fuente que tengo, las fuentes que me han comentado desde el Parlamento, es que 15 diputados de Comunidad Ciudadana se pasaron al oficialismo. 15. Y por eso
es que ya no necesitan desalojarlos y obtienen mayoría. Y entonces han aprobado esta madrugada, 5 de la mañana, 2 de los créditos que tú has mencionado. Con el crédito que se aprobó hace unos días a través del fraude, recordarás que el oficialismo recurrió al fraude, fue a la votación, había perdido, cambió los resultados de la votación y aprobó ese crédito vía fraude. Bueno, así están las cosas, pero tienen una muralla, el Senado. Esta misma madrugada, en el Senado se discutió la aprobación del crédito que venía de la Cámara de Diputados, ese crédito aprobado con fraude. Y en senadores no pasó, Cacho, no pasó. Y estos 2 créditos, cuando lleguen al Senado, muy posiblemente tampoco pasen, si es que los senadores del oficialismo se resisten al maletinazo, que resultó más efectivo que los paramilitares, los golpes, los sillazos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que van a recurrir en el Senado también a comprarse senadores de oposición. Duele saber que la posición de estos diputados, es decir, que dentro de la oposición hay oferta y demanda, Cacho. Duele saber que son opositores mientras no les ofrezcan un cheque. Y al mismo tiempo, qué aliento de esta nueva camada de jóvenes parlamentarios que resisten con todo, que resisten poniendo en riesgo sus cabezas, su humanidad, su vida, porque de uno de esos palazos los pueden matar, y están luchando con todo por la democracia, porque luchar contra el porroguismo, tener magistrados de facto, Cacho, eso no ocurre en el mundo democrático. Uno no puede tener presidentes de la Corte Suprema, tribunos del Tribunal Constitucional, que sean de facto. Eso no ocurre nunca. Eso ha ocurrido con García Meza, nada más. García Meza los nombró. Eso ya es el hecho más insólito, y están peleando a brazo partido, y podemos decir sectores de oposición. Otro sector se vendió, es una lágrima, es una pena, pero eso es lo que ha ocurrido. Tendremos entonces, de acá en adelante, como ya se compraron 15 de la oposición, entonces van a aprobar todos los créditos en diputados, no tengan la menor duda. Vamos a ver qué pasa en el Senado. La idea era que si no podían aprobar los créditos, entonces el gobierno estaba obligado a negociar y a ver si ponía en primer lugar la discusión de los prorrogados, o que los prorrogados renuncien. En fin, se abría un espacio de discusión, de negociación, pero ese espacio el gobierno lo ha cerrado usando la violencia y el maletinazo en la Cámara de Diputados. Hay 2 cosas, Amalia, que hay que complementar. La primera es que aparentemente está utilizando una figura, el levismo, lo ha expresado anoche en su participación el diputado Gualberto Arizpe, en realidad esta madrugada, y es que las leyes 075 y 073 habrían cumplido su tiempo de tramitación en la Cámara de Diputados. El reglamento establece que hay un tiempo para que los proyectos de ley también tengan posibilidades de tramitarse, no es que deben estar eternamente en las cámaras. Y entonces, automáticamente, dijo él, esto debe subir a instancias de la presidencia de la Asamblea Legislativa, vale decir, estar en manos del vicepresidente David Choquehuanca. Y entonces él anunció que la bancada del levismo va a dirigirse a través de una carta al vicepresidente para que de una vez convoque a una sesión de la Asamblea Legislativa, vale decir, del Senado y de la Cámara de Diputados, para que se traten ambos proyectos de ley, porque se ha pasado, según Arizpe, ya el tiempo para la tramitación de estas leyes. Entonces puede ser una especie de salida si es que la Cámara de Diputados no tratara
este viernes en sesión de tiempo y materia estos dos proyectos de ley. Ese es un dato que surgió anoche del debate, en este largo debate en la Cámara de Diputados. Y el siguiente dato es que este sábado, 2 de marzo, está programado un ampliado nacional de la Confederación de Campesinos del Ebismo. Te acordarás, Amalia, que se reunieron hace unas semanas los campesinos ligados al ebismo, le dieron una especie de ultimátum al gobierno para que aprueben estas leyes antiprórroga. Bueno, parece que no va a ocurrir y por tanto esta reunión que va a haber este fin de semana en Cochabamba seguramente, entonces va a definir algún tipo de acción, algún tipo de medida. ¿Qué quiero decir con esto? Que se están jugando varias cartas, no está totalmente cerrado el asunto. Quizás el arcismo está corriendo con esa su estrategia vía compra de conciencias de parlamentarios, de diputados y eventualmente de senadores, pero también hay cartas que va a jugar sobre todo el ebismo para tratar de que se aprueben estas leyes antiprórroga. ¿Tendrá resultados? No lo sabemos. ¿Podrá de alguna manera bloquear, tratar de que se puedan aprobar estas dos leyes antiprórroga? No lo sabemos. También hay una resolución de la Comisión Mixta de Constitución que establece que deben cesar en sus funciones los magistrados que ilegal e inconstitucionalmente siguen ejerciendo cargos en el país. Entonces, hay que estar atentos, hay que estar a pie juntillas, como se dice comúnmente, viendo qué es lo que pasa con toda esta discusión parlamentaria, con lo que ocurra primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Sí. A propósito de los créditos, la diputada Barrientos, diputada por Cochabamba, brillante, hizo una explicación muy simple. La explicación dice, en el Parlamento, dice ella hablando en primera persona del plural, hemos aprobado 4.000 millones de dólares en créditos en este gobierno de Arce, sin contar estos 7 créditos que son motivo de polémica, ¿verdad? 4.000 millones. El gobierno no ha usado ni la mitad porque no ejecuta los créditos y no consigue el desembolso de la otra mitad precisamente porque no ejecuta. Los que prestan en la medida en que los proyectos para los que ha prestado tengan un avance. Y como no avanzan, pues no consiguen el desembolso de la otra mitad, que es significativo, 2.000 millones de dólares en créditos. En total, el Parlamento le aprobó a Arce 4.000 millones de dólares. De tal modo que estos créditos que están aprobando ahora, 100 milloncitos acá, 20, 50, no le van a resolver el problema a Arce, ¿no? Si es que la gente sale diciendo, estamos en crisis porque el Parlamento está bloqueando los créditos, no es cierto. Ya le aprobaron 4.000 millones y el gobierno no los usa. Ese es el punto. Ese es el punto central. Estos créditos que están pendientes no le van a resolver el problema. Como no le van a resolver el problema los bonos en dólares. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.